Abrimos la entrevista central de Noticias 5 y más temprano les proponíamos conversar sobre esta expedición en busca del eslabón perdido. Vamos a ver de qué se trata esto y también anunciar una segunda expedición completamente diferente a lo que vimos hasta hace poquito del Falcor 2 en aguas uruguayas. Para conocer todo este trabajo es que le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Alonso, especialista en ecología microbiana marina, docente del CURE de Rocha de la Universidad de la República. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Cecilia va a ser una de las coordinadoras de esta expedición. Cuando hablamos del eslabón perdido, ¿de qué estamos hablando, Cecilia? Bueno, estamos hablando del origen de la vida compleja en el planeta. Probablemente ya todos sepan que la vida en nuestro planeta se originó en el océano precisamente, pero durante muchísimo tiempo toda la vida era vida unicelular, o sea, células individuales de dos dominios diferentes de la vida. La vida en nuestro planeta se divide en tres dominios. Tenemos a las bacterias, a las arqueas y a los eucariotas. Los eucariotas somos nosotros y todo lo que nosotros conocemos, todos los animales, las plantas, los hongos, todo eso somos eucariotas, pero en realidad la mayor parte de la vida del planeta es microbiana. Y justamente lo que se postula, una de las grandes cuestiones centrales de la biología es cómo surgió esa vida compleja, y lo que se postula es que surgió de la asociación de dos de estos organismos, una bacteria y una arquea, que se asociaron y a partir de ahí siguieron juntas, pasaron a ser un solo organismo y a partir de ahí se desarrolló toda la vida eucariota compleja como la conocemos hoy. Bueno, a nuestra espalda están viendo imágenes de esa Loki arquea, así se llama, según hemos aprendido. Ahí lo ven, es esa bacteria un poco más compleja. Esa es la imagen del eslabón perdido. Sí. ¿Voy bien por ahí? ¿Entendimos bien? Sí, sí. ¿Por qué se decide, qué indicios hay de que esté presente en aguas uruguayas? Y ya nos vas contando en qué lugares va a trabajar el Falcor 2 con esta expedición que vas a ser una de las coordinadoras. Bueno, en realidad tenemos indicios. Este grupo de arqueas se lo encontró hace nada más que 10 años en una expedición cerca del Ártico, en los sedimentos. Y a partir de ahí fue que, conociendo su información genómica, pudimos saber que tiene algunas características que la hacen en realidad más parecida a nosotros que, por ejemplo, a una bacteria. Parte de esa información es que pueden tener lo que se llama un citoesqueleto, algo parecido a un citoesqueleto, que es el esqueleto interno que tienen todas las células, que son pequeñas fibritas, que es lo que mantiene las formas de las células y lo que permite que las células, por ejemplo, puedan desarrollar extensiones. O piensen en una neurona, por ejemplo, que tiene como un cuerpito y tiene extensiones. Eso lo permite el citoesqueleto. Y hasta hace poco tiempo se creía que eso solamente lo tenían las células animales, las células de las plantas, pero no los microorganismos. Y sin embargo, bueno, no los microorganismos procariotas, los eucariotas sí. Y sin embargo se encontró en esta arquea que sí tiene esa característica y eso es lo que se vea de esta forma que la estamos viendo en la pantalla, que pueda tener esas extensiones que salen de su cuerpo central y se postula que justamente esas extensiones son lo que le permitió asociarse con una bacteria y terminar, digamos, incorporándola y que de esa manera que siguieran funcionando juntas. ¿Y por qué se piensa que se hizo esa asociación? Porque por lo general es por algún cambio, algo empezaron a sentir que necesitaban ese complemento. ¿Por qué se piensa? Bueno, es súper interesante eso que planteás. En realidad, bueno, es parte de lo que se está investigando todavía, pero una de las hipótesis es que cuando en la Tierra primitiva no había oxígeno en la atmósfera, no había tanto oxígeno en la atmósfera, ese oxígeno surgió justamente de la acción de microorganismos, de cianobacterias, que fueron las que inventaron la fotosíntesis, como la que hacen las plantas, y a partir de ahí se oxigenó la atmósfera. Al oxigenarse la atmósfera, todas esas formas de vida que ya existían, microbianas, y que no existían en la presencia de oxígeno, el oxígeno se volvió un problema, porque el oxígeno en realidad puede causar problemas para los organismos, para nosotros también. Nos oxidamos, por ejemplo. Nos oxidamos, exactamente. Y entonces cambió toda la química del planeta
y los organismos tuvieron que empezar a adaptarse a usar el oxígeno. Entonces ahí surgieron células que podían utilizar el oxígeno y empezaron a respirar así como respiramos nosotros, pero otros no. Y respirar como respiramos nosotros, usando oxígeno, da mucha energía y eso posibilitó que surgiera toda la vida que surgió. Pero entonces, organismos que de pronto no podían respirar oxígeno, se podían asociar con uno que sí podía respirar oxígeno y entonces ese era el que obtenía la energía y ellos le daban otra cosa a cambio. Y eso puede haber sido uno de los motores para que se asociaran originalmente esa arquea con una bacteria que podía respirar oxígeno y que pasó a ser lo que ahora es en nuestro cuerpo las mitocondrias, que es el lugar en donde se produce la respiración adentro de las células. Originalmente eran bacterias y ahora forman parte de nosotros. Impresionante. Tenemos para compartir con ustedes también un mapa que va a mostrar un poco por dónde va a ir esta expedición, que va a ser con el Falcon 2, el mismo barco que ya hemos conocido, con el robot Sebastian, el robot que va a estar trabajando. Se van a hacer emisiones también en vivo, pero el objetivo de la búsqueda es diferente. Esta bacteria, pero también se va a estar tomando un registro sonoro, ¿no? También, del océano, sí. Algo que nunca se hizo en esta zona, por lo menos. No. ¿Por qué estos puntos para este trabajo, Cecilia? Bueno, estos puntos se unen un poco con lo que me preguntabas anteriormente, que tiene que ver por qué lo vamos a hacer en Uruguay, primero que nada. Lo vamos a hacer en Uruguay por las condiciones oceanográficas que tiene nuestro mar territorial, que es un mar súper productivo. Se dice que es la manera de decir que es muy rico en materia orgánica, en diversidad, en recursos para los organismos. Y a estas arqueas se las ha encontrado justamente en lugares que tienen estas características, en zonas costeras, en zonas que son ricas. Y además nosotros tenemos un observatorio microbiano que está ubicado en la zona marina, enfrente a la Laguna de Rocha, que es área protegida también esa zona, dentro del mar. Desde el año 2014 tenemos un observatorio microbiano ahí, que monitoreamos regularmente y las encontramos. Las encontramos en 2 ocasiones, encontramos a estas arqueas. ¿Cómo las encontramos? A través de la información genética. Analizando, nosotros cuando analizamos esas muestras, analizamos todo lo que hay ahí y trabajamos con los organismos según lo que nos interesa. Y bueno, cuando nuestros colegas de Estados Unidos nos propusieron escribir un proyecto para hacer una campaña juntos, dijimos, bueno, vamos a ver si las encontramos y efectivamente las teníamos. Por eso va a ser en Uruguay. ¿Por qué va a ser ese recorrido? Porque queremos tener un gradiente entre la costa y la zona más profunda, ¿no? Hacemos zonas más costeras, más de la plataforma, más del talud, para ver en qué condiciones podemos llegar a encontrarlas, cuáles son las condiciones ambientales que hacen que prosperen más o menos. Y además también otra de las cosas que tuvimos en cuenta son las áreas que el Ministerio de Ambiente considera prioritarias para la conservación. Para de esta forma, como tú decías, vamos a estar mirando muchas cosas. El foco de la campaña son las arqueas Asgard, pero vamos a estar haciendo muchas evaluaciones y esperamos con eso contribuir a generar información para que pueda servir para delimitar y monitorear lo mejor posible nuestras áreas marinas e ir hacia un futuro en la generación de áreas marinas protegidas, que Uruguay se ha comprometido con eso. ¿Cómo aporta este eslabón perdido a hoy en día entendernos como lo que somos? Conocer esta asociación. Bueno, la verdad... Conocerla más al encontrarla, ¿no? Y verla y tenerla. Sí, bueno, lo que pasa es que esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder profundizar en cómo es que se originó la vida. Y hay muchos procesos como esto que te estoy diciendo, como... por ejemplo, se me ocurre una cosa, mirá que lo estoy pensando en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo el oxígeno, el rol del oxígeno en la configuración del metabolismo y de la fisiología y de las asociaciones entre los organismos. Y bueno, es algo que a nosotros también nos afecta, es algo que es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, poder entender muchas veces cómo funcionan procesos en organismos más simples nos ayuda a entender procesos en organismos más complejos. Toda la biología básica de cómo funciona la genética, la bioquímica, que son las reacciones químicas de los organismos, se han estudiado en los microorganismos.
para después poder entenderlas en nosotros, porque hay cosas que, las cosas básicas son las mismas en todos los organismos. Después hemos ido agregando complejidad, pero lo básico funciona muy parecido. Ya tenemos que ir cerrando, pero esta Loki Arquea, ¿cumple alguna función actualmente? Digo, obviamente debe cumplir en el ecosistema general, pero ¿cumple alguna función puntual o de alguna manera es testimonio de esta cadena evolutiva? Su interés principal es eso, es ser el testimonio de esta cadena evolutiva y poder entender cómo evolucionó la vida en el planeta. Todavía no hace 10 años que se encontró, o sea, es nuevo. Es claro. muy nuevo y todavía se han podido aislar muy pocas en algunos lugares específicos. Es parte de lo que también pretendemos hacer en esta campaña, poder aislarlas y poder también, sobre todo, evidenciar si en este momento están asociándose con bacterias para eventualmente estar generando nuevos linajes de nuevas formas de vida. Eso es parte de lo que vamos a hacer, pero también, como decías, vamos a estar haciendo otras cosas, porque una vez que nos subimos a un barco y tenemos esa oportunidad, vamos a estar haciendo todo lo posible. Entonces vamos a estar haciendo también caracterizaciones físicas y químicas del ambiente, analizando contaminantes para poder ver el impacto que tienen las actividades humanas en nuestro mar. Vamos a estar registrando sonidos, que es la primera vez que se va a usar este micrófono subacuático que tiene el barco para registrar vocalizaciones, eventualmente de mamíferos marinos, porque también una de las chicas que va a participar en la campaña va a estar haciendo avistamiento de fauna marina. Vamos a hacer también los análisis de imágenes para evidenciar patrones en la fauna grande. Entonces, la idea es poder aprovechar justamente toda la información que surja para conocer más nuestro mar y protegerlo. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de esto. Es a partir del 13 de noviembre que el Falcor 2 va a salir nuevamente del puerto de Montevideo. Esta expedición que la doctora Cecilia Alonso nos contaba se llama Spark 2025. Ustedes también veían el logo bien interesante de esta expedición a espaldas de Cecilia. Muchas gracias por venir y por darnos toda esta información. Muchas gracias a ustedes por las preguntas interesantes.